Que Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos. El día de hoy he intitulado a mi mensaje El terrible sufrimiento del Mesías. El terrible sufrimiento del Mesías, mis hermanos. Y por supuesto, este mensaje está basado en el Salmo 22, que es uno de los salmos más preciosos de la palabra de Dios. El Salmo 22 es un salmo 100% mesiánico, es decir, nos habla sobre el Mesías, sobre lo que iba a pasar con el Mesías, por eso se le llama mesiánico, donde se profetiza el terrible sufrimiento que experimentaría nuestro Salvador Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. El título que está ahí debajo donde dice Salmo 22 sobre Ajelet Sahar significa la gacela de la aurora o el amanecer del día. Eso significa esas palabras en hebreo, Ajelet Sahar, significa la gacela de la aurora o el amanecer del día. Lo que indica que este salmo era un cántico matutino que los israelitas entonaban quizás cada mañana, lo que indicaría que estaban muy familiarizados con las profecías sobre el terrible sufrimiento del Mesías. Así que cuando todo esto sucedió en la vida real, seguramente entendieron quién era Jesús de Nazaret, pero ni aún así quisieron aceptarlo, tristemente. O sea, los israelitas, hermanos, no ignoraban lo que la Biblia decía sobre el Mesías, sobre lo que iba a sufrir el Mesías, el gran sufrimiento que iba a experimentar. Ellos lo sabían perfectamente. Y con esto que dice aquí, que era sobre Ajelet Sahar, que era un cántico que cada mañana los israelitas entonaban, pues con más razón sabemos que estaban bien familiarizados con lo que iba a pasar. Pero cuando vieron suceder todo, ni aún así creyeron, tristemente, hermanos. Ni aún así aceptaron a nuestro Salvador. Lo que hubo detrás de la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta frase, conocida también como la cuarta palabra que el Señor Jesús dijo desde la cruz, fue la misma con la que inicia el Salmo 22. El Salmo 22 inicia con lo que fue después la cuarta palabra que nuestro Señor dijo desde la cruz del Calvario. Primero Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan cuando le estaban ahí crucificando, que lo habían escupido, lo habían pues azotado, hermanos, lo habían escarnecido, y bueno, tantas cosas que le hicieron al Señor, y él contestó, Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Después le dijo al ladrón que estaba junto de él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan? Aquel ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después se dirigió a su madre y a su discípulo amado y les dijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. ¿Verdad? Se le encargó a su madrecita, al discípulo amado, que como sabemos era Juan, el discípulo Juan, ¿verdad? Que fue pues uno de los mejores amigos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fue entonces cuando dijo lo que dice aquí el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza el Salmo, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Salmo 22 contiene todo lo que había en su corazón. O sea, eso fue lo que expresó audiblemente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero dentro de él, hermanos, en su interior,
había otras ideas, otros pensamientos que se nos revelan aquí en el Salmo 22. Había una gran desesperación por el intenso dolor que estaba sintiendo. Vean ustedes, después de que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El dolor físico, mis hermanos, es algo muy difícil de tolerar, especialmente cuando se tortura a una persona sin piedad alguna, como se hizo con nuestro Señor Jesucristo. Dios desamparó a su Hijo unigénito momentáneamente, porque Él estaba cargando en esos momentos los pecados de toda la humanidad. Tus pecados, mis pecados, hermano. Como dice ahí en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces en esos momentos Él estaba cargando los pecados de la humanidad, y por eso el Señor lo dejó un momento. Y es cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había una gran confianza en el poder de Dios, hermanos, sin embargo, en Él, hermanos, en Jesús. Había una gran confianza en el poder de Dios, que era el único que lo podría librar de su angustia. Vean ustedes, versículos 3 y 4 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces Él tenía una plena confianza en Dios, que así como Él siempre había librado a su pueblo, siempre habría librado a todos los que esperaban en Él, también a Él lo iba a librar, hermanos. Aquí podemos ver que la cuarta palabra del Señor Jesucristo solo fue el comienzo de una preciosa oración, porque el Señor Jesucristo, a pesar de estar sufriendo intensamente, nunca perdió la comunicación con su Padre amado y le siguió orando. Esto nos enseña que la mejor forma de sufrir, hermanos, es estar en continua oración. Cuando tú, hermano, tengas problemas, tengas conflictos, tengas necesidades, tengas dolores, ponte a orar, hermano. Es el mejor momento para buscar a Dios, hermano, y para encomendarte en sus preciosas manos, como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Había una gran pena por cada acción injusta y cruel que los hombres estaban haciendo en su contra. Vean ustedes los versículos 6 al 18, mis hermanos, nos hablan de lo que Él estaba sintiendo al ver todo lo que le estaban haciendo, hermanos, en aquella cruz. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿se encomendó a Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca,
porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vean, hermanos, qué descripción tan exacta, tan perfecta de lo que estuvo sufriendo nuestro Señor. Veía a los demás como toros, fuertes toros de Basán. Hermanos, los veía como perros, como leones, rapaces y rugientes. Y él se sentía como un gusano, hermano. Estaba siendo pisoteado. Los pensamientos de nuestro Salvador que siguieron a su cuarta palabra. Después de decir todo esto, de orar en silencio, hermanos, y de compartir con Dios su angustia, nuestro Señor, hermanos, tomó la decisión de clamar más fuerte, pidiendo el auxilio de Dios. Vean ustedes, versículos 19 al 21, dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La oración del Señor Jesús, mis hermanos, continuó pidiendo socorro a su Padre Celestial. Él deseaba terminar su obra redentora para seguir predicando la palabra de Dios. La promesa hecha a su Padre de continuar su precioso ministerio está en el Salmo 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vean ustedes, hermanos, él quería ya terminar con esa obra redentora para seguir su misión de predicar el Evangelio. Sin duda, Dios espera, que después de socorrernos, tú y yo le sirvamos también de todo corazón. Muchos cristianos, después de recibir la respuesta a sus oraciones, se olvidan de Dios, actuando con gran ingratitud. Mientras que están en la necesidad lo buscan, pero una vez que reciben lo que pidieron, se olvidan. Muchos cristianos así son. No seas tú así, hermano. No seas tú así. Sigue el ejemplo de Jesús, que después de su sufrimiento él quería seguir predicando. No seas uno de ellos, amado hermano. El Señor, mis hermanos, nos dio una exhortación preciosa y grandes promesas para todos los creyentes. Cristo nos invita a alabar y glorificar el nombre de Jehová.
Salmo 22, del 23 al 24, al 25, perdón, al 24, perdón, dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y nos pone el ejemplo, hermanos, versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Debemos reconocer, hermanos, que nuestro Dios nunca ha menospreciado, ni mucho menos abominado nuestras aflicciones, y que nunca ha escondido su rostro de nosotros, sino por el contrario, siempre ha contestado nuestras oraciones como contestó la de Jesús. Alabémosle y glorifiquémosle con todas las fuerzas de nuestro corazón. El Señor nos hace grandes promesas a los habitantes de todo el mundo. Hermanos, ahí en el Salmo 22, del 26 al 31, dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Y ahí nos está incluyendo a ti y a mí, hermanos, ¿verdad? Porque dice que no habíamos nacido todavía en ese tiempo. Sin duda, estos últimos versículos del Salmo 22 hablan de la conversión de los gentiles, que acontecería al final de los tiempos, por lo que podemos ver que nuestro Salvador murió por todos los hombres, y además anuncian la adoración que todos los hombres rendiremos a nuestro Salvador Jesucristo, como lo dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios, hermanos, por el Salmo 22. Amén. Gracias a Dios porque podemos recordar, hermanos, todo lo que el Señor sufrió por ti y por mí. ¿Estás dispuesto tú a sufrir por Él? ¿Estás dispuesto a sufrir por Él? Espero que sí, hermano. Espero que sí. Porque Él lo hizo por amor, y nosotros también debemos contestarle con el mismo amor. Que Dios les bendiga.
mis amados hermanos.